mi objetivo en particular es ahondar los principios básicos del curso interpretados o llevados a través de la interpretación del zodiaco tradicional, pero pues para efectos de este curso práctico también la idea es tomar como referencia el zodiaco ascensional. Y como he mencionado, y no me sobra y no podría no ser menos reiterativo, el hecho de que por esoterismo, pues la primera perspectiva es que la astrología es tan integral que nos va a permitir ahondar realidades que de seguro pueden ser subjetivos, pero pues que a la vez son necesariamente comprobables y que a la vez son necesariamente demostrables, y por lo tanto es una astrología cargada de mucha profundidad. Ya conocimientos vedados u ocultos o herméticos no existen, existen sociedades, como lo vamos a ver en un instante, que aún han permanecido al tiempo, pero digamos que fundamentalmente son sociedades que digamos ya conocimientos nuevos o verdades ocultas o verdades absolutas que tengan por revelarnos al día de hoy como era de Acuario, pues seguramente todo ese conocimiento yace y está accesible a cualquier persona. Pero sería parcialmente cierto tomar solo la perspectiva ocultista sin tener en cuenta nuestra perspectiva científica, ¿no? Por ciencia, pues nos vamos a referir a la ciencia tradicional, es decir, a la ciencia empirista, racionalista, positivista, porque hay parte de fundamentos racionales externos que son útiles, pero también a la ciencia como un factor de verificación y como un factor de realidad, que tiene también que ver con la ciencia del alma, con la ciencia iniciática. Porque aunque no lo creamos y aunque sea nuevo para nosotros, pues el ocultismo siempre ha sido científico. Y por lo tanto va a ser bien interesante darnos cuenta que en la antigüedad y hasta hace muy poco y hoy día, buena parte de los grandes científicos pues también han sido ocultistas, o sea, han sido personas que han sabido conjugar dos mundos, el mundo de su realidad espiritual y trascendental como el mundo de su realidad física. Y desde luego pues una perspectiva psicológica, que es lo que nos va a dar, diríamos, pues una síntesis bien interesante para el desarrollo de este curso. La magia como la alquimia eran una sola en el sentido de que entendían y concebían al ser humano dentro de una profundidad y le hacían uno con su entorno. Y al hacerle uno con su entorno, pues todo lo llevaban a un plano en el cual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, todo tenía una razón, un significado y un propósito. Allí se une la magia como el símbolo de lo que hoy podemos llamar o lo que se ha evolucionado como física. Encontramos la alquimia como una evolución, en teoría, digamos, de la química. Y pues para entender el sentido de la física, pues entendemos que física proviene del griego physis, que significa forma, nacer y esencia. Y entendemos la química como el quio, que es el fluir, el fundir o el hacer fluir. Al tiempo que la alquimia sería algo así como la sal, als, y el quio, que es el fluir. Entonces ya hemos puesto en contexto tres razones etimológicas, la palabra esoterismo, la palabra astrología, la palabra química y la palabra alquimia. Esto tiene que ver necesariamente porque el hombre antiguo fue esencialmente un hombre místico y científico. En cuanto a avances de conceptos tales como la física, en donde pues en la medida en que vayamos entendiendo cómo se ha ido desarrollando todos estos conceptos, pues de pronto son conceptos que a la luz de la ciencia pues son interesantes, pero son conceptos que tienden, y por supuesto van a acercarse mucho más a nuestro objetivo, que es llegar al modelo de la profundidad que muchos físicos han intentado plantear desde siempre, o muchos místicos han intentado plantear. Digamos que en este caso, pues Sheldrake denomina esta matriz invisible campo morfogenético por varias razones, de morfos, que significa forma, y de génesis, que significa creación. Digamos que la acción de este campo implica acción a distancia, tanto en espacio como en tiempo. O sea que más que una forma que es determinada por las leyes físicas al margen del tiempo, depende de la resonancia mórfica o corporal que atraviesa el tiempo.
Digamos que esto quiere decir que los campos morfogenéticos o mórficos se pueden propagar a través del tiempo y del espacio y que los acontecimientos pasados pueden influir sobre otros sucesos en cualquier punto o en cualquier lugar. Digamos que el experimento clásico, diríamos, de los campos morfogenéticos se da cuando a partir de las observaciones con roedores o con ratas, por ejemplo, se les empieza a enseñar comportamientos. Digamos que en este caso esos patrones de enseñanza, según el conductismo clásico, según la escuela de Pavlov, pues va a desarrollar condicionamientos, va a desarrollar sucesos que hacen que ante el estímulo de un sonido, por ejemplo, la rata sepa que va a comer, o ante una descarga eléctrica sabe que puede sentir una necesidad fisiológica, entonces se crean condicionamientos. Esas pruebas se llevaron a cabo efectivamente bajo rigurosos análisis en roedores, bajo los esquemas clásicos de condicionamiento. Sin embargo, a muchos de estas ratas se les enseñó comportamientos nuevos, o comportamientos que no necesariamente son comportamientos propios de su especie. Entonces se les empezaron a enseñar sistemáticamente comportamientos, y lo que se dedujo con el tiempo es que este grupo selecto de ratas adoptó esos comportamientos. Lo sorprendente fue que otros miembros de la especie de ratas que no habían participado del experimento también desarrollaron esas capacidades. Es allí cuando Sheldrake dice que hay condicionamientos que van más allá del tiempo y del espacio, o sea que lo que aprende un miembro, ¿sí?, de la especie animal es trasladado a otro miembro de la especie animal que no estuviera allí. Entonces los experimentos que, por ejemplo, se hicieron en Estados Unidos repercutieron en comportamientos con especies de la India. El paso que nosotros tenemos hoy día para adquirir un conocimiento requiere tiempo. Pero fíjense que lo que hoy día aprendemos en tiempo es relativo a lo que aprendían antes. Hoy día la tecnología, que es común al momento de Acuario, nos permite que ustedes y yo estemos interconectados acá. Es más, hoy día la época acuariana permite que muchos conocimientos se den con celeridad tecnológica y que aprendamos más. Antes, para aprender, pues se requería más tiempo. Por eso el símbolo de la era de Acuario es un poco el símbolo de Urano, en ese viejo arquetipo y símbolo de la castración de Urano a Saturno, ¿no? Entonces, cómo el tiempo limita ciertas cosas. O sea, Urano es lo inconmensurable, ¿no es cierto? Lo que no tiene tiempo ni espacio. Saturno es el tiempo con sus leyes físicas. Por lo tanto, es curioso que grandes científicos como Newton, como Kepler, fueran Capricornio, el símbolo de lo que es exacto, medible y verificable. Sin embargo, llega una postura uraniana propia de la era de Acuario, en donde tales sentidos de tiempo y de totalidad desaparecen, y donde todo es tan relativo en términos de tiempo, porque hoy día podemos acceder a un conocimiento tan rápido, ¿sí?, que quizás ya el tiempo no sea tan importante. Si nosotros sí tenemos un promedio de edad casi que todos similares, entre 30, 50, 60 años, de pronto de niños aprendimos a un ritmo, pero hoy día nuestros niños o nuestras nuevas generaciones, los que han nacido recientemente, pues lo que nosotros nos demoramos tanto tiempo en aprenderlo, ellos lo aprenden con una gran celeridad. Un niño hoy día de 6, 7 años tiene un conocimiento que a nosotros nos costó más tiempo y más rato aprender. Por eso allí ya hay una lucha entre tiempo y espacio. Entonces llegar a ese insight es entender que el mundo del alma, del espíritu, de lo trascendente, pues no se limita a factores, digamos, ideológicos que tienden a ser separativos, aunque muchas veces necesarios. Es decir, la religión llega en un momento, como su nombre lo indica, para volver a unir. La paradoja con la religión es como la paradoja del mundo. O sea, si religión quiere decir religar, o sea, volver a unir, pues vemos que en el mundo externo lo que hace la religión es lo contrario, volver a separar, más no volver a unir, ¿no es cierto? Y la unión supone un estado de esencia. Por lo tanto, uno es la religión como dogma y otro es el estado religioso o el estado espiritual. Porque el estado espiritual o el estado religioso del individuo es un estado de totalidad y de plenitud, de integralidad. La visión religiosa o el estado religioso sí es dogmático, porque es separatista. Entonces mi verdad es superior a la del otro. Y con mi verdad tú accedes al cielo, con la otra al infierno. Fíjense que son criterios propios de la paradoja científica. Entonces, en ese insight o en ese estado evolutivo, pues nuestro objetivo es entender que hemos evolucionado como individuos y como conciencia. Y eso se ha dado en cambios externos.
por ejemplo, el cambio global que estamos viviendo. No estamos en forma astronómicamente en era de Acuario, pero sí energéticamente. A esto que, por ejemplo, podemos observar los campos energéticos del ser humano, ¿sí? Porque de esto también hay ya demostraciones científicas y reales, pero también cosas que nosotros sabemos que existen. Esos llamados centros energéticos, pero cuerpos sutiles. Entonces eso lo abordaremos en la próxima clase. Abordaremos cómo cada uno de esos centros energéticos, desde el punto de vista astrológico, pues también tienen que ver con una función planetaria, ¿sí? Y cómo pues ese tipo de cosas también desde el punto de vista de una lectura astrológica se pueden deducir, se pueden inferir. Analizaremos un poco la función evolutiva del ser humano a través de las cruces, porque pues la astrología es un mandala que nos permite situarnos en uno u otro estado de conciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que categoriza el hecho de que una persona responda a una evolución distinta a otra? Entonces, aunque dos personas nazcan en el mismo lugar, día y hora, aunque tienen la misma respuesta energética del cielo, pues cada uno usa esas herramientas con las que nació en ese instante de forma diferente. Eso se llama conciencia. Yo sé para qué usar mis herramientas. Si soy inconsciente, pues no sé de qué manera usar las herramientas que tengo.